Una de las plagas que azota a la familia de hoy es el abandono del hogar por parte de muchos padres. Cada día aumenta el número las familias en que solo la mamá está al frente del hogar. Muchos padres están abandonando el hogar y eso causa una gran tragedia en las familias y en la sociedad. Parece que en el pasado las familias sabían mantenerse más unidas. Incluso a veces varias generaciones vivían bajo un solo techo. En esa clase de ambiente era fácil inculcar a los hijos la fe y los principios de la familia. Pero hoy en día parece que las cosas han cambiado bastante. Los hijos pasan menos tiempo en el seno de la familia y desean independizarse de sus padres lo más pronto que les sea posible. El resultado de esto es que los hijos están menos expuestos a la fe y a los principios de la familia. Por lo tanto, es urgente que los padres aprovechen toda oportunidad que tengan para instruir y criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Quizá este sea su anhelo, pero no sabe a ciencia cierta cómo hacerlo. Y si esa es su inquietud, le invito a mantener la sintonía a este programa para descubrir cómo ser un padre temeroso de Dios. Estamos criando una generación de jovencitos rebeldes, iracundos y desenfrenados. Y nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto en una sociedad tan próspera como la nuestra? Hay muchas causas para que esto esté pasando, pero una de las principales es la falta en los hogares de padres temerosos de Dios. Es un gran privilegio ser padre de familia, pero al mismo tiempo, ¡qué responsabilidad más grande! Creo que muchos empresarios y presidentes de compañías dirían que es más fácil administrar una empresa que criar hijos responsables y temerosos de Dios en una sociedad en la que constantemente están siendo bombardeados con toda clase de propaganda que les inculca la rebelión, la independencia, la irresponsabilidad y el desenfreno. ¿Qué pueden hacer los padres para criar hijos rectos y temerosos de Dios en una sociedad impía y pagana, la cual se ve apoyada por todos los medios de comunicación, la radio, la prensa, televisión, música, literatura, revistas? Por todo lado vemos lo mismo: rebelión, irresponsabilidad, falta de respeto, desenfreno, impiedad e inmoralidad. ¿Qué podemos hacer? Pues la respuesta la encontramos en la guía divina, la palabra de Dios. En ella descubrimos lo que es ser un padre temeroso de Dios. Y con esto en mente, quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 6, y el título del mensaje de hoy es Un padre temeroso de Dios. En este capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo da instrucciones a los padres. Casi lo mismo escribe a la iglesia de Colosas. Es un mensaje muy importante para los papás. Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 1, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, cuando Pablo escribió esta epístola a la iglesia de Éfeso, era igualmente difícil criar hijos rectos y temerosos de Dios. Por ejemplo, Éfeso era una ciudad de gran importancia comercial y económica en esa parte del mundo. También era un gran centro religioso donde se celebraban fiestas paganas. Por lo tanto, era un lugar donde abundaba la inmoralidad, la impiedad y la indiferencia hacia las cosas espirituales. Así que Pablo, al dar estas instrucciones a los padres de esa época, es como si estuviera dirigiéndolas a nosotros, porque la verdad es que las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Ahora lo que quiero que veamos en este pasaje es que el ser padre
no consiste tan solo en proveer cosas materiales para los hijos y de oportunidades más tarde en la vida. El ser padre tiene mucho que ver con la relación con nuestros hijos. Y creo que hay 3 principios muy importantes en este pasaje que tienen que ver con esto de ser padre, y quiero que hablemos de ellos. Y le invito a que busque papel y lápiz para que anote estos principios tan importantes en la relación con sus hijos. En primer lugar, cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres, y luego dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, lo que esto da a entender es que el papá siempre está en la casa, participa de la vida de la familia y toma parte activa en la vida de sus hijos. Entonces, lo primero que quiero que anote es que un padre temeroso de Dios es consciente de la influencia tan importante que su presencia o su ausencia tiene en la familia. Un padre temeroso de Dios es consciente de la influencia tan importante que su presencia o su ausencia tiene en la vida familiar. Ahora, una de las plagas que acosa a la familia de hoy es el abandono del hogar por parte de muchos padres. Cada día aumentan en número las familias en que solo la mamá está al frente del hogar. Los papás están abandonando los hogares y eso está causando una gran tragedia en las familias y en la sociedad. ¿Por qué los padres tienen tal impacto en la familia? Por 2 razones muy importantes que tienen que ver con la presencia del padre en la familia. Una es que la misma presencia del padre da a la familia una sensación de seguridad. Pero es que usted no conoce a mi papá. Mire, aunque su padre sea lo que sea, y aunque él mismo esté de acuerdo en que ha fracasado, sin embargo, es preferible que él esté presente y no que esté ausente. Pero, ¿qué si él es una persona colérica, hostil y que nos maltrata físicamente? Bueno, si está hablando del maltrato físico, eso ya es otra cosa. Pero yo estoy hablando aquí de un hogar en donde el padre por lo menos hace lo posible por ser un buen padre, aunque tal vez no sepa cómo hacerlo. Tal vez nunca le enseñaron lo que es ser padre de familia, ni nunca ha asistido a conferencias ni a seminarios. Pero por lo menos hace todo lo posible por cumplir con sus responsabilidades. La otra razón tiene que ver con el concepto que los hijos tengan de Dios, porque ese concepto lo reciben primeramente del padre. Si el papá siempre está presente en el hogar, ¿qué le dice esto a los hijos? Pues que Dios siempre está presente en sus vidas. Pero, ¿qué importancia tiene eso?, me dice usted. Permítame contarle un pequeño testimonio personal. Mi papá murió cuando yo apenas tenía 9 meses de edad, por lo tanto, yo crecí sin tener padre. Y puedo decirle que me llevó años, aún después de haber recibido a Cristo como mi Salvador a los 12 años de edad, pasaron muchos años antes de que yo supiera lo que es tener esa sensación de seguridad, porque la persona que debía proveer esa seguridad no estuvo presente en mi vida. Luego tuve un padrastro, pero eso empeoró las cosas en muchos aspectos. Así que nunca tuve esa sensación de seguridad. Otra cosa de la que me llegué a dar cuenta más tarde era que sentía que Dios era alguien muy distante, a pesar de que le había recibido como mi Salvador a una edad temprana. Yo siempre pensé que Dios estaba lejos allá en el cielo y yo aquí en la tierra. Siempre sentía que había una gran distancia entre Él y yo y no estaba seguro de su amor, ni de su cariño, ni de poder acercarme a Él. Y aunque trataba de hacer lo correcto y todo lo posible por agradarle y obedecerle, sin embargo, emocionalmente algo hacía falta en mi vida. No tenía esa fortaleza ni estabilidad en mi vida. Pero por la gracia de Dios, lo que me llevaba a depender de Él, si no hubiera tenido una madre temerosa de Dios, que me enseñaba y me instruía en los caminos del Señor, y si no hubiera sido salvo a una edad temprana, no sé qué hubiera pasado conmigo. Por la sencilla razón de que yo tenía esa sensación de inseguridad y sentía que Dios era alguien muy distante. No fue sino hasta muchos años después que, siendo pastor, tuve una experiencia en mi vida que hizo que me diera cuenta de que Dios en verdad era un Padre amoroso, cariñoso y con quien yo podía tener una relación personal e íntima.
Yo podía predicar y enseñar sobre los principios y doctrinas bíblicas, pero en mi relación personal con Dios, él era alguien muy distante. Ahora, una de las cosas que me llevó a la realización de que podía tener una relación íntima y personal con Dios, y no solo contentarme con que era salvo, fue que una de las secretarias de la iglesia tuvo que renunciar porque iba a tener un bebé. Un día ella llegó a mi oficina con una hermosa niñita. La niñita me estiró los brazos y yo la alcé y la abracé y le dije algunas cosas. Cuando ella salió de la oficina con su hijita, de pronto se me ocurrió algo. Fue algo, mejor dicho, que nunca antes se me había ocurrido. Como ya lo he dicho, mi papá murió cuando yo tenía 9 meses. Y siempre había creído que nunca tuve ninguna clase de relación con él como padre, porque siempre creí que él nunca estuvo presente en mi vida. Pero cuando esa mamá y su niñita salieron de mi oficina, de pronto me dije a mí mismo, ahora me doy cuenta de que él, mi padre, estuvo conmigo cuando yo era pequeño. Porque cuando esta niñita me estiró los brazos para que la alzara, me puse a pensar cuántas veces mi papá me tomó en sus brazos y me sostuvo. Cuántas cosas me dijo, que yo desde luego no comprendía a esa edad y que ni siquiera me acuerdo, pero que emocionalmente tuvieron su efecto en mi pequeña mente. Por lo tanto, si usted dice que el hecho de que el papá esté o no esté en la casa no cambia las cosas, permítame decirle que sí, que las cambia, y en muchos sentidos. Y le aconsejo, mi amable oyente, que si usted es padre de familia, permanezca en su hogar. Tal vez le cueste mucho ser un padre, tal vez no sepa qué hacer, tal vez no sea el mejor papá del mundo, pero lo mejor que puede hacer por el bien de sus hijos es permanecer en su hogar, junto a su familia. Tal vez no le guste lo que esté pasando, tal vez crea que sería mejor irse, pero le aconsejo, mi amable oyente, que no abandone su hogar, no abandone a sus hijos, porque eso los afectará por el resto de sus vidas. A mí me llevó muchos años, aún como cristiano, poder llegar a comprender, a tener y sentir la seguridad e intimidad de mi relación con el Padre Celestial, porque el primer concepto que yo tuve de Dios era que Él estaba muy, pero muy distante de mí. Entonces dijimos que un padre temeroso de Dios debe comenzar por comprender el impacto que su presencia o su ausencia tiene en el hogar. Y no es la voluntad de Dios que usted deje a su esposa y a sus hijos. Si usted lo hace, estará pecando contra Dios. Puede ser que las circunstancias en que se encuentre son muy difíciles, puede estarla pasando mal, puede ser que usted y su esposa estén teniendo muchos problemas, pero quiero decirle que sus hijos lo necesitan. Ellos necesitan la presencia del Padre en el hogar, y Dios le ha dado a usted esa responsabilidad como cabeza de la familia. Y quiero instarle a que sea el padre que su familia necesita, y no uno que se acobarda y se echa atrás y se va porque las cosas se ponen difíciles. Le insto a que permanezca en su hogar, junto a su familia, no importa lo difícil de la situación. Ahora bien, el segundo principio que vemos en este pasaje de Efesios 6 es que el padre temeroso de Dios se cuida de los errores que pueda cometer en la relación con sus hijos. Un padre temeroso de Dios está al tanto, está consciente y es sensible a esos errores que se presentan. Vea lo que Pablo dice aquí. Él comienza dirigiéndose a los hijos. Dice en Efesios 6, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». Esto quiere decir que la responsabilidad de los hijos es obedecer en el Señor a sus padres. Ahora, ¿qué quiere decir esto de obedecer en el Señor? Pues quiere decir que los hijos deben obedecer a los padres como si estuvieran obedeciendo al Señor. Los hijos deben reconocer y aceptar al padre como la cabeza del hogar. No importa lo que otros digan, no importa las enseñanzas y filosofías antibíblicas que se oyen por todos lados, el hombre es la cabeza del hogar. No fue la sociedad quien le dio esa responsabilidad a los padres. El hombre es cabeza del hogar porque fue Dios mismo quien así lo estableció. El papá es cabeza del hogar y él está bajo la autoridad del Dios Todopoderoso.
El hombre como cabeza del hogar representa al Padre Celestial y su responsabilidad es guiar y dirigir a la familia. Ahora, si el padre o la madre le pide a un hijo que haga algo que es contra las enseñanzas de la palabra de Dios, ese hijo tiene el derecho de decirles: no puedo hacer eso porque es contra la palabra de Dios. Puede castigarme si quiere, pero no voy a hacer algo que es contra los principios bíblicos. Pero aparte de este caso, los hijos deben obedecer siempre a los padres. No siempre van a entender por qué, pero deben hacerlo, porque el padre es el representante de Dios en el hogar. Entonces Dios tiene un representante mediocre en mi casa, me dice usted. Su padre puede ser mediocre, o puede ser lo que sea, pero usted todavía tiene la responsabilidad de obedecerle en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice la Escritura. Ahora, uno de los errores que cometen los padres es que le dicen a los hijos, por ejemplo: haga esto y esto porque yo lo digo. Otro error que cometen los padres es el de no transmitir a sus hijos el sentido de responsabilidad y autoridad de ellos al Dios y Padre Celestial. Creo que este es uno de los principios que ofrece más protección a los hijos y que los padres deben transmitir a ellos. Este principio implica que, conforme crecen los hijos y llegan a reconocer la responsabilidad y autoridad del padre, éste debe ayudarlos a comprender ese sentido de responsabilidad y autoridad que vienen del Dios Todopoderoso. Si usted quiere proteger el futuro de sus hijos, una vez que salgan del hogar, lo que debe hacer es enseñarlos a transmitir ese sentido de responsabilidad y autoridad de usted hacia Dios. O sea, usted puede decirles, como cabeza de la familia: yo soy el representante de Dios, pero en última instancia ustedes son responsables ante Dios. Yo trataré de hacer lo mejor posible como padre. Sé que voy a cometer errores y a veces voy a fallar, pero en última instancia ustedes son responsables ante Dios. Si usted inculca este principio en sus hijos cuando están pequeños, que usted es el representante de Dios, pero que en última instancia ellos son responsables ante Dios, entonces si usted les da una orden, o si les manda a hacer algo, o establece reglas en la casa, y a ellos no les gusta o se rebelan, entonces necesitan darse cuenta que al rebelarse contra usted como representante de Dios, se están rebelando contra Dios mismo. Si sus hijos aprenden este principio temprano en la vida de que son responsables ante Dios de sus hechos, una vez que salen del hogar para hacer su propia vida, eso los ayudará mucho en su comportamiento, en las decisiones que tengan que tomar y en su relación con el Señor. Pero si usted simplemente les dice: hagan esto y esto, ¿por qué? Porque yo lo digo, yo soy su papá. Entonces, cuando usted no esté presente, ¿qué van a hacer? Pues harán lo que les venga en gana. Pero si usted les ha inculcado ese sentido de responsabilidad y autoridad, les ha enseñado a verlo en el Padre Celestial, entonces cuando ellos salgan del hogar se acordarán de que Dios siempre está con ellos, porque usted les habrá enseñado que Dios está en todo lado, que no importa dónde esté, Dios está presente ahí. Este principio es muy valioso para la protección del futuro de sus hijos, que ellos transmitan de usted al Padre Celestial ese sentido de responsabilidad y autoridad, y entre más temprano lo haga en la vida, tanto mejor. Ahora bien, ¿cómo puede usted hacer esto? Pues, por ejemplo, si su hijo o su hija le pregunta algo, usted le dice: ¿por qué no le preguntan al Señor? Yo sé lo que su hijo o su hija le dirá, porque lo mismo me dicen a mí mis hijos: mejor pregúntale usted. Y yo les respondía: no, yo no voy a hacerlo, usted tiene que preguntarle. Pero ¿cómo puede un niño aprender a oír la voz de Dios? Dice usted. Pues simplemente usted le dice: vaya y hable con el Señor. Desde luego que pasarán varios años antes de que en verdad aprendan a hablar con el Señor. Pero lo importante es que usted empiece a enseñarles a hacerlo, simplemente diciéndoles: ¿ya le preguntó al Señor? ¿O ya habló con el Señor? Y sabemos que Dios puede hablar a la conciencia de un niño. Ahora tal vez usted me diga: ¿no cree que eso es un poco arriesgado? Sí, es un poco arriesgado, pero es preferible decirle eso a decirle: hágalo porque yo le digo que lo haga. Porque llegará el día en que usted no estará con ellos para decirles lo que tienen que hacer o para tomar decisiones por ellos. Lo mejor que puede hacer ahora es enseñar a sus hijos a tomar decisiones correctas basadas en el principio de que son responsables ante Dios de sus hechos. Ahora veamos algo más que Pablo dice en el versículo 4 de Efesios 6. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Uno de los errores
que con frecuencia cometen muchos padres es el de esperar mucho de los hijos. A veces uno de los hijos puede dar más que a los otros, en el caso de que hayan varios hijos, o uno es más inteligente que otro, o uno tiene más aptitudes, o uno es mejor deportista, y a veces los padres se inclinan más hacia uno porque se ponen a comparar los hijos entre sí. Y a veces los padres esperan de los hijos más de lo que pueden dar, o ponen sobre ellos responsabilidades que no están capacitados para asumir, o esperan que hagan cosas que están más allá de sus capacidades y desde luego que no pueden hacerlo. Ahora, cuando esto sucede, eso crea en los hijos cierta inseguridad, cierta desesperación, porque según ellos no pueden vivir de acuerdo a lo que sus padres esperan, ni pueden hacerles estar satisfechos con ellos, y eso les hace sentirse mal y dolidos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta del gran anhelo que tienen los hijos de agradar a sus padres. El gran deseo de ellos es agradar a sus padres, porque ellos son lo más valioso que tienen en la vida. Oiga bien lo que voy a decirle. Si sus hijos crecen sin tener esa clase de relación con usted como papá, eso inculca en ellos cierta sensación de inseguridad. Y si las hijas crecen sin saber lo que es el afecto y el cariño del padre, eso afectará en el futuro la relación con sus esposos. No podrán amar a sus maridos, tendrán siempre cierta sensación de enojo, se rebelarán contra ellos y proyectarán en ellos lo que sus padres no les demostraron. Por eso muchos hogares se deshacen por cosas que pasaron en la infancia, y por eso es tan importante que nosotros como padres demos a nuestros hijos esa seguridad y les demostremos el cariño, el afecto y el amor que necesitan. Que los tomemos en nuestros brazos y les digamos que los amamos, que son los mejores hijos que hay, que confiamos en ellos, que son los más valiosos que hay en nosotros, y que les hablemos de la voluntad de Dios para sus vidas. Si hacemos esto, Dios comenzará a hacer algo maravilloso en sus vidas. Mire lo que hagamos como padres, sea que tengamos éxito o que fracasemos como tales, eso será el ejemplo para nuestros hijos en el futuro, y según ese ejemplo, ellos también tendrán éxito o fracasarán como padres. Entonces, por eso Pablo les dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y esto no quiere decir que debamos aguantar cualquier cosa que hagan sin decirles nada. Y muchas veces los padres dejan que sus hijos hagan cosas incorrectas o no les llaman la atención por la sencilla razón de que no quieren sentirse rechazados por sus hijos. Pero quiero decirle que los hijos pierden el respeto hacia los padres que les permiten todo, que no establecen reglas y que no ponen orden en la casa. Y cuando hablo de establecer reglas, quiero decir que tienen que ser firmes y no estarlas cambiando todos los días, porque entonces los hijos no saben a qué atenerse, y más bien eso crea un caos en la casa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de En Contacto. Para recibir información acerca de libros, estudios bíblicos y otros materiales que tenemos para su edificación espiritual, sírvase a escribirnos a nombre de En Contacto, al apartado postal 3634, Ciudad de Guatemala, en Guatemala. Si prefiere, puede dirigirse a En Contacto, Box 48900, Atlanta, GA 30362, Estados Unidos. Nuestra dirección en la Internet es encontacto.org. Repito, encontacto.org. La realización y la producción de este programa se deben a las oraciones y a los donativos generosos de oyentes como usted. Este programa ha sido una realización y producción de Ministerios en Contacto con el pastor Charles Stanley. Entonces Pablo dice que los padres no deben provocar a ira a los hijos. No cometa el error que le impida cultivar una buena relación con sus hijos. Recuerde que el concepto que ellos lleguen a tener de Dios Padre será la que han visto en usted. Comience temprano en sus vidas o ahora mismo a enseñarles que en última instancia ellos son responsables ante Dios de sus hechos. Este principio será el que los guiará cuando crezcan y salgan del hogar para hacer su propia vida. Por ahora, les deseamos gracia y paz. Bendiciones y hasta pronto.